Hola, qué gusto arrancar con este análisis, porque hoy vamos a explorar un material que, francamente, está cambiando por completo los paradigmas de la oncología moderna. Durante mucho tiempo, la propagación del cáncer a otras partes del cuerpo se consideraba un escenario, pues, casi definitivo y bastante sombrío. Pero la ciencia médica avanza a un ritmo increíble y hoy existe una categoría de la enfermedad que ha transformado las reglas del juego. Nos vamos a centrar en el manejo del cáncer colorectal oligometastásico, basándonos en las pautas clínicas más recientes de 2024. Es absolutamente fascinante ver cómo la precisión quirúrgica, la tecnología y las terapias sistémicas se unen para ofrecer resultados que antes parecían imposibles. Para dimensionar de inmediato la magnitud de este cambio, solo hay que detenerse en este número: 59%. Esa es la tasa de supervivencia general a 5 años para pacientes que se someten a una resección curativa tras ser diagnosticados con este tipo específico de cáncer colorectal metastásico. Pensemos en el contexto histórico de la oncología. Lograr una supervivencia cercana al 60% a 5 años en etapas donde el cáncer ya se ha diseminado, no es solo una mejor estadística, es un auténtico rayo de esperanza que redefine literalmente lo que consideramos posible en la medicina actual. Y para poner ese 59% en perspectiva, tenemos que ver el fuerte contraste que existe cuando el cáncer se disemina de forma más amplia. Al comparar el pronóstico de pacientes con metástasis limitadas frente a aquellos con enfermedad polimetastásica, es decir, cuando hay metástasis en 6 o más sitios, la diferencia es abismal. La supervivencia a 5 años talla un 35.3%. Esto nos dice desde el primer segundo lo mucho que está en juego. Detectar y tratar la enfermedad cuando aún está en esa fase limitada es, sin exagerar, una cuestión de vida o muerte. Bien, profundicemos un poco. ¿A qué enemigo médico nos estamos enfrentando exactamente? Se llama enfermedad oligometastásica, o EOM para abreviar. Las grandes sociedades internacionales de oncología, como ESTRO y ASTRO, tienen un consenso muy claro. Se define por tener de 1 a 5 lesiones metastásicas. Pero ojo, aquí viene el detalle crucial. Todos, absolutamente todos esos sitios deben poder tratarse de forma segura. No se trata solo de contar cuántos tumores hay, sino de la viabilidad de erradicarlos. Eso es lo que abre la puerta a un enfoque curativo en lugar de uno puramente paliativo. Es un cambio de mentalidad total. El recorrido de hoy se divide así. Primero, redefiniendo el cáncer colorectal metastásico. Segundo, el hígado como objetivo principal. Tercero, los pulmones y sus estrategias alternativas. Cuarto, el equipo de limpieza sistémica. Y quinto, las nuevas fronteras en el tratamiento. Sección 1. Redefiniendo el cáncer colorectal metastásico. Es increíble pensar cómo ha evolucionado la visión médica sobre la diseminación del cáncer. Desde que el término oligometastásico apareció por allá en 1995. Lo que antes era casi una condena generalizada, ahora lo entendemos como un espectro. Una intervención agresiva y temprana puede alterar por completo el rumbo de la enfermedad. De hecho, si repasamos los puntos clave de la literatura médica de 2024, la urgencia es evidente. Hay que recordar que el cáncer colorectal es la tercera causa más común de mortalidad por cáncer en el mundo. El 20% de los pacientes ya tienen metástasis al momento del diagnóstico, y otro 25% la desarrollará después. Frente a estas cifras, las directrices actuales exigen enfoques superagresivos: cirugía, técnicas ablativas y quimioterapia. El consenso no deja lugar a dudas. El abordaje multidisciplinario no es opcional, es indispensable. Pasemos a la sección 2. El hígado, objetivo principal. Al analizar órganos específicos, el hígado es el protagonista. Por la forma en que circula la sangre desde el tracto gastrointestinal, es el objetivo principal y el sitio más común de metástasis. Y atacarlo requiere pura táctica. La estrategia indiscutible aquí es cortar el problema de raíz. La resección quirúrgica es nuestro estándar de oro. Pero claro, hay una condición biológica innegociable. El cirujano tiene que asegurarse de dejar suficiente hígado funcional para que el paciente sobreviva, lo que se conoce como el futuro remanente hepático. Se necesita retener al menos un 20% de tejido sano, aunque si el hígado ya recibió mucha quimioterapia, ese límite sube al 30%. Y si hay cirrosis, entonces es vital dejar intacto al menos un 40% para evitar fallas hepáticas. Es un equilibrio súper delicado. Ahora, ¿qué sucede si la cirugía abierta simplemente no se puede hacer o es muy riesgosa?
Aquí es donde entra a brillar la tecnología con las técnicas de ablación térmica. Estas herramientas destruyen los tumores usando temperaturas extremas. Son una maravilla en el arsenal médico. Tenemos la ablación por radiofrecuencia, que lleva años salvando vidas, pero la ablación por microondas está arrasando en popularidad últimamente. ¿La razón? Crea zonas de calor superuniformes y los datos sugieren que es sumamente rentable. Y por otro lado está la crioablación, que usa frío extremo, dándole al médico una precisión milimétrica sobre la zona de destrucción del tumor. Sección 3. Los pulmones. Estrategias alternativas. Cambiando de frente, nos vamos a los pulmones, que son el segundo sitio más común para la enfermedad. Y aquí entramos en un territorio sumamente interesante porque las reglas de juego cambian un poco. Mientras que en el hígado decíamos que la cirugía es la campeona indiscutible, en los pulmones el escenario es distinto. La evidencia nos muestra que para metástasis pulmonares pequeñas de menos de 4 centímetros, la cirugía y las técnicas de ablación menos invasivas producen resultados de supervivencia casi idénticos. Es decir, técnicas que no requieren abrir el tórax del paciente compiten de tú a tú con la cirugía tradicional. Todo con el objetivo de preservar al máximo la capacidad respiratoria. ¿Y qué pasa si ni la cirugía ni la ablación térmica son opciones viables? A veces la edad avanzada o la fragilidad del paciente no lo permiten. Bueno, para eso tenemos otra herramienta fantástica, la radioterapia corporal estereotáctica, o SBRT por sus siglas en inglés. Imagínense esto como un francotirador de radiación, altamente preciso y 100% no invasivo. La literatura médica nos revela algo asombroso. Esta técnica logra unas tasas de control local del 90% a los 4 años en los pulmones. Prácticamente erradica el problema local mientras mantiene una excelente calidad de vida para el paciente. Sección 4. El equipo de limpieza sistémica. Hasta ahora hemos hablado de ataques muy localizados. Pero el cáncer, como sabemos, viaja por el torrente sanguíneo. Por eso necesitamos un verdadero equipo de limpieza sistémica para encargarse de cualquier célula microscópica rebelde. El viaje del paciente se divide en 3 fases clave. Suele arrancar con un par de meses de quimioterapia neoadyuvante, usando regímenes como FOLFOX o CAPEOX, justo para reducir el tumor. Luego viene el día de la gran intervención local, ya sea cirugía o ablación. Pero ojo, el paso final es absolutamente obligatorio, la quimioterapia adyuvante. Las guías son estrictas en esto. Todos los pacientes con EOM deben recibir esta terapia posterior. Es este ataque por múltiples frentes lo que de verdad asegura esas altas tasas de supervivencia a largo plazo de las que hablábamos. Y finalmente, la sección 5. Nuevas fronteras en el tratamiento. Ya acercándonos al final de nuestro análisis, es clave mirar hacia el futuro, pero con los pies en la tierra respecto a los límites actuales de la ciencia. Existan terapias dirigidas muy famosas, como los agentes anti-VEGF o anti-EGFR. Son excelentes, de verdad, pero para casos de metástasis inoperables y generalizadas. Ahora bien, cuando hablamos del manejo curativo de la enfermedad oligometastásica localizada, los datos simplemente no las respaldan por ahora. Las guías internacionales nos dicen que estas herramientas aún no demuestran un beneficio extra cuando podemos erradicar los tumores localmente. Es un buen recordatorio de que, en oncología, más tratamiento no siempre significa mejor tratamiento. La precisión y la evidencia lo son todo. Para resumir todo este mapa táctico de forma clara, en el hígado, si se puede, vamos directo a la resección quirúrgica, dejando la ablación y la SBRT como grandes plan B. En los pulmones, tanto la cirugía como la ablación comparten el primer puesto, apoyadas por la SBRT para casos más complejos. Y a nivel de todo el cuerpo, el campeón indiscutible sigue siendo el uso universal de la quimioterapia adyuvante. Es un marco de trabajo brillantemente estructurado. Pero quiero dejarlos con un pensamiento bastante provocador sobre el horizonte de la inmunoterapia. Resulta que, en estudios preliminares recientes, se ha visto que un tipo específico de inmunoterapia, los inhibidores de PD-1, cuando se usan en pacientes con ciertos perfiles genéticos, están produciendo respuestas patológicas completas,
¿Qué significa eso? Que al momento de operar no encuentran absolutamente ni un rastro de células cancerosas viables. Nada. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿será que la próxima gran revolución no vendrá del bisturí de un cirujano, sino de despertar a nuestro propio sistema inmunológico para erradicar la enfermedad? El impulso científico aquí es sencillamente imparable, y entender estos avances nos llena de un entusiasmo real por el tremendo potencial que tenemos hoy para extender y salvar vidas.